Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Hoy, una vez más, viene Jesús, nos enseña, nos dice tantas cosas y sobre todo nos va explicando el misterio de nuestra propia fe. Por eso tenemos que estar atentos. Yo quiero, queridos niños, como siempre, que ustedes tengan su cuadernito, tengan su Biblia, tengan algo para escribir, porque Jesús siempre nos enseña cosas lindas, cosas buenas, cosas que nos hacen crecer como niños. Y entonces tenemos hoy un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es Adviento y Navidad. El Adviento y la Navidad. Bueno, advenire, queridos niños, ya les explico un poquitito. Quiere decir eso que está por venir. Advenire, esa es una palabra latina, lo que está por venir. Y luego Adviento, quiere decir entonces en castellano advenir y quiere decir algo que está por venir. Pero después tenemos la otra palabrita, el otro gran misterio de la natividad, Navidad, nacimiento de Jesús. Bueno, estas cositas hoy vamos a aprender en este tema muy importante. Pero primero vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a estar atentos como siempre, queridos niños, porque Dios nos habla a través de su palabra. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta es la palabra del Señor. Esto es lo que escuchamos, esto es lo que vivimos, esto es lo que nosotros queremos, queridos niños, sobre todo poner en lo esencial, en lo fundamental de nuestra vida. Muy bien, queridos niños, vamos a concentrarnos y vamos a procurar hacer lo mejor, queridos niños, porque el Señor, como siempre, nos habla al corazón y nos habla a la cabecita, pero para eso tenemos que estar atentos para saber lo que Jesús nos pide. Vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Este perro de aquí! ¡Detente, perro! A mi perro no le gusta ese hombre, Jesús. Hoy he decidido venir y cenar con todos ustedes antes de que mi hora llegue. Maestro, dinos, ¿qué estás haciendo?
Pero, Señor, no puedo permitirte lavar mis pies. Si no te lavo los pies, entonces no podrás compartir conmigo. Somos tus sirvientes, maestro, pero si insistes... Ningún sirviente es más grande que su maestro. Ningún mensajero es más grande que aquel que lo envió. Gracias. Tomás, Maestro, ¿yo también? a todos, les lavaré los pies a todos, ¿está bien? Uno de ustedes, uno que hoy está cenando conmigo aquí, me va a traicionar. ¿Quién? ¿Qué podrá ser, maestro? Juan, pregúntale de quién habla. ¿De quién se trata? Creo que hubiera sido mejor para él no haber nacido. ¿Quién de nosotros lo traicionaría? ¿Seré yo, maestro? Judas, lo que vayas a hacer, hazlo rápido. Queridos hermanos, solo estaré con ustedes un poco más. Y a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Por qué? Ámense todos, así como yo los he amado. Y es por todo ese amor que se tienen el uno al otro que todos los reconocerán como mis discípulos. Tomen y coman. Este es mi cuerpo. Muy bien, ahora beban de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por muchos. Nadie posee más amor que el que da la vida por todos sus amigos. Yo los he escogido a todos ustedes y les recomiendo que salgan y produzcan frutos, frutos que duren si el mundo los odia. Deben saber que antes de odiarlos a todos ustedes, me odiarán a mí también. Y al Padre que me envió. Aquel que va a matarme piensa que honra a Dios haciéndolo. Hermanos, les he dicho todo esto para que no desfallezcan. Tendrán muchas penas, pero esas penas se convertirán en regocijo. Ahora voy a abandonar el mundo y me reuniré con mi Padre. Pero escuchen muy bien esto. Tengan por seguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Pidan y se les dará, y así su regocijo será completo. Maestro, has hablado claro y sin parábolas. Nos has demostrado que lo puedes ver todo. Ahora sabemos que has venido de Dios y que debes regresar a Él. ¿En serio lo crees, Juan? ¿Ustedes también lo creen, amigos? Sí, estamos seguros de ello. Si ustedes creen y aman, no importa lo que hagan contra ustedes aquellos que los odien, serán perseguidos. Los echarán de las sinagogas. Sufrirán muchas tribulaciones. Pero deben creer firmemente en mí, porque me he ganado al mundo y ustedes encontrarán toda la paz en mí. Padre, pronto estaré contigo. No sé cómo agradecerte, Jesús, porque has bendecido nuestra casa. No, muchas gracias a ti. Adiós. Dime cómo fue este día contigo. ¿Fue generoso o no?
extremadamente generoso. Pero si eres Bernabé, el mercader, ¿qué te pasó? ¿Alguien te robó? Conocí a Jesús. Esta mañana te dije que tú eras el hombre afortunado. Ahora los dos somos afortunados. Le regalé a los pobres todas mis posesiones. En verdad les digo, los evangelios narran los eventos que ocurrieron en Jerusalén durante las festividades de las Pascuas en el año 33 después de Cristo. De acuerdo a la tradición hebrea, la gente sacrificaba a un cordero en las vísperas de las Pascuas en el día del pan sin levadura. En ese año, aunque él sabía que sus oponentes lo buscaban para matarlo, Jesús decide celebrar las Pascuas en Jerusalén con los 12 apóstoles, quienes habían sido escogidos como sus asistentes y amigos. La noche que estaban sentados todos a la mesa, Jesús sabía que uno de los 12, Judas Iscariote, lo había traicionado. A él ya le habían pagado con 30 monedas de plata para facilitar el arresto durante la noche, evitando el desorden, y llevarlo a su muerte en los próximos días. Por 3 años Jesús estuvo anunciando su reino a la gente de Palestina y sabía que su misión había llegado a su fin. Antes de volver al Padre, Él quiso darle a sus discípulos una señal concreta de su presencia, de su amor por ellos y por la humanidad. Y por primera vez convirtió el pan y el vino en símbolos tangibles de su presencia. Él tomó el pan y después de bendecirlo, lo partió y lo entregó diciendo: «Tomen y coman», dijo, «este es mi cuerpo, hagan esto en conmemoración mía». Luego tomó el cáliz de vino y lo entregó diciendo: «Beban todos de él, porque esta es mi sangre que será derramada por ustedes». Después de unas pocas semanas, movidos por el Espíritu Santo que habían recibido en Pentecostés, los apóstoles comenzaron a repetir todo lo que hizo Jesús en la última cena, porque estaban convencidos que compartir el pan y el vino en memoria de Él era tener el cuerpo y la sangre de Jesús, es decir, tenerlo presente entre ellos. Los Hechos de los Apóstoles dicen que las primeras comunidades cristianas se ceñían a las enseñanzas de los apóstoles y a la partición del pan todos los días. Todo esto se convirtió en liturgia, la celebración de la Eucaristía que se difundió desde aquella época hasta nuestros días. Eucaristía es una palabra griega que todavía se usa en nuestro lenguaje y que significa dar las gracias, o ágape en la tradición de los primeros cristianos. Pero la Eucaristía no es solamente recordar o dar las gracias. Los cristianos también la consideran comida para el alma, la cual da salud espiritual, fortaleza y santidad. Es el medio por el cual Jesús vive en aquellos que creen en Él. Hoy todavía comemos de ese pan y bebemos de ese vino, de los cuales Jesús dijo desde aquella Pascua hace mucho tiempo en Jerusalén: «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y cualquiera que coma y beba de ellos, permanece en mí y yo en él». Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñandeyara Ñe'e, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres.
Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Jesús que nos enseña, Jesús que está a nuestro lado, Jesús que camina y Jesús que nos va diciendo tantas cosas lindas. Y eso es aprender con Jesús. Queremos aprender a ser buenos, a ser educados, a ser responsables, a ser buenos cristianos, a ser honrados ciudadanos, queridos niños. Por lo tanto, vamos a estar atentos, ¿verdad, queridos niños? Porque ahora vamos a escuchar lo que significa verdaderamente, queridos niños, este tema tan lindo que Dios nos regala hoy. ¿Cuál es entonces el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es Adviento y Navidad. El Adviento y la Navidad. Pero entonces escuchemos cómo se define esa fiesta tan importante que nosotros celebramos al final del año sobre todo. Pero en realidad en el calendario de la Iglesia, en el calendario de nuestra fe, es lo primero que vamos celebrando. Es decir, el esperar el nacimiento de Jesús. Después el nacimiento, que quiere decir Navidad, y así vamos, y ahí comenzamos. Jesús que viene, Dios que entra en nuestra historia, queridos niños. Bueno, estemos atentos cómo nosotros entendemos esta fiesta tan importante de nuestra vida de fe. La Navidad es tan importante que necesitamos tiempo para prepararnos. Es lo que hacemos durante el tiempo de Adviento, que empieza 4 domingos antes de Navidad. Esas 4 semanas están representadas en la corona de 4 velas que se pone en muchos lugares. En las misas del tiempo de Adviento se usa el color morado y las lecturas nos invitan a preparar nuestros corazones para la venida de Jesús. Tenemos que prepararnos entonces para el tiempo del nacimiento de Jesús. Y eso quiere decir el Adviento, advenir, lo que está por llegar. Es tan importante, queridos niños, que tenemos que estar atentos, tenemos que prepararnos, tenemos que convertirnos, tenemos que poner todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza, toda nuestra vida abierta a Jesús, abierta al Señor. Vamos a seguir escuchando algo más, queridos niños. ¿Qué significa para nosotros este Adviento y qué significa para nosotros la Navidad? Cada año, el 25 de diciembre, festejamos con alegría el nacimiento de Jesús. Cuando llega la Nochebuena, se celebra la Misa de Gallo, donde escuchamos el relato del nacimiento de Jesús. Delante del altar se pone una imagen del niño Jesús para que podamos besarla. Estamos alegres porque Dios se ha hecho hombre y ha habitado entre nosotros. Y así nos vamos preparando, y cada una de estos gestos, de estos símbolos que nosotros tenemos, la corona, la vela y muchas otras cositas que nosotros ponemos durante el tiempo de la festividad de la Navidad, nos hace recordar, queridos niños, que estamos esperando algo demasiado importante. Jesús. Dios que va a nacer, Dios que va a ser presente en medio de nuestra vida, de nuestra familia. Y por eso es tan importante y por eso nos preparamos de corazón, queridos niños. Esa noche empieza el tiempo de Navidad, un tiempo de alegría que durará 2 semanas. En las misas del tiempo de Navidad se usa el color blanco para representar la alegría de la fiesta. Y cuando llega ese día, ya desde el 24, la víspera, queridos niños, ahí todos nos juntamos, celebramos la Eucaristía, celebramos la misa, y ahí en ese momento nace Dios, nace Jesús, viene en medio de nuestra vida, viene en medio de nuestra familia. Pero para eso tenemos que preparar el corazoncito, y a eso es que nosotros le llamamos Adviento, porque está por venir. Y cuando nace ya Jesús, en esa Eucaristía y en esa misa, queridos niños, le llamamos el nacimiento de Jesús, la Navidad. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a seguir atentitos porque enseguida nosotros vamos a volver con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio gozoso, la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Qué lindo, porque Jesús siempre nos enseña cosas nuevas. Y hoy Jesús nos está enseñando un tema muy importante. Queridos niños, ¿cuál es el tema que hoy Jesús nos está enseñando? El tema del día de hoy es Adviento y Navidad. Muy bien, queridos niños.
El tema del día de hoy es sobre el Adviento y sobre la Navidad. Pero ahora vamos a las preguntitas, porque yo quiero saber si ustedes recuerdan y ustedes saben bien lo que Jesús nos fue enseñando y lo que tiene que quedar en nuestro corazón, en nuestra vida, lo que nosotros tenemos que aprender. Primera preguntita, queridos niños. ¿Qué es lo que nosotros preparamos en este tiempo de Adviento? Durante el tiempo de Adviento nos tomamos todo el tiempo necesario para prepararnos para Navidad. Lo que justamente entonces preparamos es eso del nacimiento de Jesús. Adviento quiere decir espera, estamos esperando. Advenire, esa es una palabra latina, queridos niños. Por eso nosotros decimos Adviento, y Adviento quiere decir alguien que está por llegar, Jesús que está por llegar, Jesús que ya está cerca de nosotros, Jesús que viene junto a nosotros, queridos niños. Por eso que es muy, muy, muy importante que nosotros sepamos bien lo que el Señor nos regala en cada Navidad, su nacimiento, Dios que viene a nuestra historia. Y por eso en el tiempo de Adviento preparamos nuestro corazoncito. Muy bien, queridos niños, atención con la segunda preguntita. ¿Cuándo, queridos niños, realmente nosotros festejamos el nacimiento de Jesús? Festejamos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. El 25 de diciembre, cierto, el 25 de diciembre nosotros, queridos niños, celebramos la Navidad. Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, decimos. El 25 de diciembre entonces nace Jesús, Jesús que viene a nuestra vida, a nuestro corazoncito, Jesús que nace, Dios que entra en nuestra historia, queridos niños. Por eso que siempre tenemos que estar muy bien preparados, siempre tenemos que estar mirando hacia adelante, queridos niños, porque Jesús nos regala tantas cosas lindas, queridos niños. Así es que vamos a seguir preparando nuestro corazoncito, vamos a seguir preparando nuestra vida, porque Jesús nos sigue regalando tantas cosas maravillosas. Ese día del 25, Dios viene a nuestra historia. Y ahora atención, porque les voy a hacer la tercera preguntita, queridos niños. ¿Qué se celebra en la Nochebuena, queridos niños? Cuando llega la Nochebuena, celebramos la Misa de Gallo, donde escuchamos el relato del nacimiento de Jesús. Esta es entonces la famosa Misa del Gallo, decimos. ¿Por qué le llamamos la Misa del Gallo, queridos niños? Porque es muy tempranito, cuando el gallo está cantando, cuando está diciendo kikiriki el gallo, entonces nosotros estamos anunciando y estamos celebrando que Jesús ha nacido. Esa es la Misa del Gallo. Esa es la misa que nosotros celebramos para recordar y para que Jesús vuelva a nacer en el corazoncito de todos nosotros, en el corazoncito de papá, de mamá, de nuestros hermanitos y de todos los cristianos. Jesús que vuelve a nacer en nuestra vida, Jesús que vuelve a nacer en nuestra familia. Muy bien, queridos niños, así entonces vamos a agradecerle a Jesús el día de nuestra catequesis. Hoy que con este tema tan importante del Adviento y la Navidad nos hace entender nuestra gran celebración y nuestra gran fiesta. Por eso vamos a acompañar también a nuestra mamita, la Virgen, que le tuvo a su Hijo Jesús en ese 25 de diciembre, el día de la Navidad. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora, queridos niños, les dejo a todos ustedes la bendición del Señor por intercesión de nuestra mamita también, que es siempre auxiliadora de todo cristiano, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.